Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. En este martes 27 de octubre traemos un tema de mucho interés para todos ustedes y es gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, mire qué bonito, si usted es adulto mayor o tiene la bendición de contar con sus papitos, con sus abuelos, pues este día estaremos hablando de un tema de mucho interés. Fíjese bien, hablaremos de los riesgos quirúrgicos del adulto mayor. ¿Con quién? Ya les cuento. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. Cuando una enfermedad grave aparece y la vía de tratamiento es una intervención quirúrgica, se debe tener más cuidado con las personas de edad adulta, ya que son más sensibles y vulnerables. El cuerpo ha envejecido y ya no resiste lo que antes pudo en la juventud. Por eso es fundamental que un médico revise e individualice cada caso, siempre para determinar cuáles pueden ser los riesgos y contraindicaciones o beneficios de operar a una persona en edad avanzada. Más que decir que hay que evitar la operación en los adultos mayores, lo importante es que hay que seleccionar bien a los pacientes y que cada uno se le haga una correcta valoración por el cirujano, que es el que decide, así como por el equipo de anestesia y por el equipo de geriatría, que ayuda a que estos lleguen en las mejores condiciones a la cirugía y haya menos complicaciones posteriores. Aquí se destaca que las operaciones en las personas mayores más frecuentes suelen ser las de fractura de cadera. De ahí que resalte la importancia de las unidades de ortopedia de muchos centros hospitalarios, donde los profesionales se encargan de valorar uno a uno los pacientes y ver si son idóneos o no solo para soportar la operación, sino también el posoperatorio, para sobrellevar la rehabilitación y secundar la medicación del tratamiento. Si quiere conocer más acerca de los riesgos quirúrgicos de los adultos mayores, lo invitamos a seguir en sintonía de su programa Salud TV, con nuestros especialistas invitados de hoy. Muy bien, dígame si no es muy interesante. Definitivamente todos tenemos riesgos quirúrgicos dependiendo de nuestra salud en general, de nuestro estado de salud, pero también la edad es importante y el grupo etario del adulto mayor pues puede tener ciertas implicaciones. Estoy súper bien acompañada con el enlace vía Skype con la doctora Linda Molina de Borja, geriatra, que la veo con un nuevo look. Se cortó el cabello, Linda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Sí, me corté el cabello, así que con nuevo look para todos ustedes y qué gusto poder acompañarlos nuevamente en el programa y buen provecho también a todos mis pacientes y sus familiares que sé que me están viendo en este momento. Ay, y no lo dudo, Linda, porque definitivamente parte de nuestro, de la afición, de la gente que nos ve todos los días, de nuestra audiencia, pues muchos son adultos mayores y yo he tenido el gusto, el placer de conocer a algunos, incluso algunas señoras en mi clínica que me han visitado y me encanta siempre que nos dicen que les encanta el programa, que aprenden mucho, que no se lo pierden, que están cocinando, están almorzando y ahí están, así que definitivamente un saludito a todos esos adultos mayores que nos están viendo ahí desde sus casitas y gracias nuevamente. Bueno, Linda, en definitiva, la edad, el adulto mayor, ¿por qué no definimos nuevamente cuáles son las edades según nuestro país? Y vamos hablando poquito a poco cuáles son los cambios que va sufriendo nuestro organismo que nos vuelven como más susceptibles a diferentes enfermedades. Muy bien, según la OMS ha estipulado o definido que en los países en desarrollo como El Salvador
al adulto mayor se le cataloga a partir de los 60 años, no así en los países desarrollados, que ellos son a partir de los 65 años de edad. Muy bien, entonces nuestro país es 60 años sin hacer distinción de género, igual hombre y mujer, ya, muy bien. Exacto. En cambio en los países en desarrollo es 65. ¿Por qué es la diferencia que hace la OMS, Linda? La diferencia la hace por los cuidados previos, la alimentación que ellos han tenido, el estilo de vida que los países desarrollados tienen. Entonces es por eso la diferenciación que ellos han hecho. Bueno, mire, interesante, y un llamado para todas nuestras autoridades, porque no es posible que nuestros adultos mayores van a tener una alimentación deficiente a tal punto que nos están denominando antes. Quiere decir que estamos descuidando a nuestra población y eso no está bien, ¿no? Así que ojo con eso. Tenemos que hacer algo para que nos tomen en cuenta igual, la misma edad. Claro, esperemos que pronto sea eso. Sí, esperamos que pronto sea eso. Bueno, Linda, cuéntanos un poco acerca del envejecimiento de los órganos de los diferentes sistemas. Sí, definitivamente cada uno de los órganos de los adultos mayores pues van envejeciendo, ¿verdad? Entonces, esos, como yo les explico a mis pacientes y a sus familiares, no únicamente el rostro, las manos se ven envejecidas, sino que también nuestros órganos. Lo que sucede es que como no podemos verlos, no vemos que están un poquito deteriorados. A la cabeza pues podemos observar y saber que los sentidos en el adulto mayor están en algunos deficientes, como es la vista, la audición, también el gusto, y así podemos ir bajando, por decirlo de esa forma. También su sistema respiratorio, por los músculos que involucran la respiración como tal, hay pacientes que no tienen el reflejo tuxígeno o está disminuido. ¿Por qué? Porque la caja torácica ya no tiene la misma expansión que antes. ¿Por qué? Por los cuerpos vertebrales que ya están, pueden presentar fracturas patológicas, pueden presentar también osteoporosis. Entonces, por esa misma razón no hay una buena expansión, al igual que por el sistema gástrico. Entonces, es necesario también en esa área, sabemos que hígado se envejece también, se hace un poquito más pequeño en comparación de los adultos en edades relativamente jóvenes, 40, 50 años, y cada uno de los intestinos también va disminuyendo la absorción de los nutrientes. Hay patologías también que ayudan para que este envejecimiento de los diferentes órganos sea mucho más progresivo. Y así también la piel del adulto mayor puede sufrir deshidratación por diferentes circunstancias. También el sistema sanguíneo por la aterosclerosis, que podríamos llamarlo, que es normal en el adulto mayor, por el acúmulo de grasas que puede tener en venas, arterias, y como lo mencioné al principio, los estilos de vida son bien importantes porque con ello es como se va progresando mucho más el envejecimiento. No quiero olvidar tampoco la parte cognitiva, el cerebro. A partir de los 30 años nuestro cerebro va disminuyendo de tamaño, entonces envejece desde entonces, no digamos ya cuando se es un adulto de mayor de 60 años. Entonces ahí hay diferentes enfermedades también que pueden acelerar el envejecimiento y de esa misma forma presentar enfermedades distintas. ¿Por qué el adulto mayor se llena con menos comida y come menos en general? Bueno, podríamos empezar porque el adulto mayor en muchas ocasiones sus papilas gustativas disminuyen su función, y esto es por déficit de ciertas vitaminas. Entonces, en el adulto mayor, si ustedes se han dado cuenta, come con mucha sal, casi que tiene el salero en la mesa. Entonces, ¿por qué? Porque sus papilas gustativas predominan más los sabores salados que los sabores
y los sabores dulces, no así los otros sabores. Entonces, no le sienten mucho sabor a la comida, y por la polimericación, en algunas ocasiones sienten el sabor amargo o el sabor a las medicinas cuando ellos ingieren cualquier tipo de comida. Iniciamos desde esa parte. Luego, también como disminuyen las cantidades de alimentos, entonces su estómago, por decirlo en palabras fáciles y sencillas, también se va reduciendo de tamaño. Además de que el ácido gástrico que los adultos mayores están excretando, en la mayoría de ellos ya no es tan ácido, sino que ya se va haciendo un poco más básico su pH. Entonces, en esta parte influyen diferentes características por las cuales ellos disminuyen su apetito, pero principalmente serían esas las causas. Y también otra parte que no quiero olvidar es la parte de la soledad o la depresión. Hay muchos adultos mayores que por estar solos ingieren cualquier alimento y no es de una muy buena calidad. Cuando me refiero a calidad es que no contiene proteínas, que no tiene un buen carbohidrato, no tiene la grasa saludable. Entonces a eso me refiero cuando hablo sobre calidad del alimento, sino que comen cualquier cosa, ¿verdad? Exacto, calidad nutritiva, sino que una tortita con queso en un almuerzo. Entonces son cositas que realmente, o alimentos que no van a nutrir específicamente al adulto mayor. Entonces aspectos sociales y más que todo anímicos o psicológicos también influyen en la alimentación del adulto mayor. Excelente. Bueno, Linda, vamos a ir a una pausa y ya volvemos, ¿ok? Gracias. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día nuestro programa va dedicado a los adultos mayores. Estamos hablando del riesgo quirúrgico en el adulto mayor precisamente. La doctora Linda Borja nos está acompañando vía Skype y ahora acá en el set se encuentra conmigo el doctor Carlos Uriarte, quien es cirujano. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y excelente tema que estamos compartiendo ahorita. ¿Verdad que sí? En definitiva, pues el adulto mayor es parte de la población de la más importante y debería de ser la más respetada en todo el país y en todo el mundo, porque puchica, son la experiencia, son toda esa sabiduría acumulada con los años, así que son una población definitivamente muy importante, ¿no? Sí, no, y de mucho cuidado, porque realmente en la medida van creciendo, pues obviamente se van volviendo un poquito más vulnerables y obviamente eso necesita mayor cuidado de parte de nosotros hacia ellos. Excelente. Bueno, estábamos hablando con la doctora Linda Borja, cómo los sistemas se van deteriorando, cómo nuestro cuerpo se va volviendo pues diferente, susceptible a otras enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia van a llevar, Carlos, a un adulto mayor a quirófano? Bueno, dentro de estas tenemos muchas, pero dentro de las más importantes, la diabetes es una de ellas, que nos puede llevar a un paciente que, como bien saben, la diabetes, entre más tiempo la hayan padecido, hay más afección de órganos y esto nos puede llevar a tener muchísimos más problemas, tal vez no en el momento quirúrgico, sino en el posquirúrgico. Otro de los casos es los problemas pulmonares, que también se van deteriorando, ya sea por la contaminación, ya sea porque hay tabaquismo o ya sea porque hay otro tipo de enfermedades que se van volviendo susceptibles a esto, a volver un poquito más complejo el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Los problemas neurológicos, entre otras cosas, también nos puede llevar a
tener ciertos problemas, como por ejemplo de identificación de algunos síntomas o de descripción de parte del paciente de algunos síntomas, que va a ser más difícil para uno de médico poderlo interpretar y decir, sí, puede ser esto, puede ser lo otro. Y esto pues, o muchas veces pacientes que están polimedicados, que ya les cuesta identificar sus síntomas o identificar un dolor, o realmente no lo sienten por la polimedicación que ellos pueden tener. Y no hay que dejar de lado también los problemas cardíacos, que los están a la orden del día, y más en los pacientes mayores. Junto a esto también la hipertensión arterial, que es otro de los factores que hay que tener muy en cuenta desde el punto de vista quirúrgico, porque si uno no se toma el tiempo de tener identificado todos estos problemas, uno se puede el paciente puede tener algún evento dentro del quirófano o postquirúrgico que puede llevarnos un susto bastante importante para todos. Fíjate que es interesante, bueno, ya mencionó Carlos la diabetes como el principal problema que nos puede llevar a un evento quirúrgico. Y aquí estamos hablando, me imagino yo que tú te refieres principalmente al hecho de una amputación, un pie diabético por una descompensación, ¿no? Exacto. Entonces, Linda, hablemos un poquito, dirigiéndonos, claro, al adulto mayor, de la importancia y la relevancia del cuidado de sus pies en el caso de aquel diabético que está con una neuropatía diabética, valga la redundancia, que es un problema pues definitivamente crónico y degenerativo. Claro, lo importante es hacer conciencia tanto en el paciente como en su cuidador de que cómo se va a manifestar la neuropatía diabética específicamente en sus pies, porque primero ellos no saben a qué se van a enfrentar. Es importante hacerles saber que en algunas ocasiones la pérdida de sensibilidad la van a presentar, y hay que tener mucho cuidado primero con el tipo de calzado que ellos van a tener. No es recomendable que ellos utilicen de esas sandalias de hule. Lastimosamente yo he tenido muchísimos pacientes que por utilizar ese tipo de calzado se han introducido objetos y ni los han sentido tampoco. Al perder esta sensibilidad han tenido accidentes muy graves, y lastimosamente pues esto va causando diferentes úlceras, abscesos. A la vez, el tipo de calcetín es importante que no tenga como la venita que le decimos, ¿verdad? Sino que hay un calzado especializado para diabéticos que no contiene ningún tipo de costura. Entonces, eso también es importante recalcarle a los familiares. Deben de mantener también una buena hidratación, no solamente en beber agua, sino que deben de mantener muy bien lubricadas y humectadas sus piernas. Entonces sí deben de aplicar una crema especial para sus miembros inferiores, y así no tengan resequedad específicamente en esa área del cuerpo. Bueno, es importantísimo, Linda, lo que estás hablando, porque el paciente diabético, bueno, y Carlos, en tu experiencia nos puedes contar también, hay cuánto paciente que en definitiva se metió el zapato y que a lo mejor no era un zapato de hule, sino que todavía un adulto mayor productivo que va a trabajar, y adentro del zapato hay una piedrita mínima, chiquitita, que realmente en condiciones normales no nos hubiera hecho problema. Pues definitivamente en un paciente con una neuropatía puede ser algo gravísimo, ¿cierto, Carlos? Sí, de esto, hablando de la neuropatía, tenemos dos manifestaciones. Uno, la total pérdida de la sensibilidad, que es la más terrible, por así decirlo, y es por todo esto que hemos estado hablando. Y la otra es la que acusan dolor todo el tiempo. Esa es, vamos a decir que es la más benigna, porque esa se le puede dar medicamento para controlarla. Pero en la otra pasa eso, o se paran en un clavo, como dijo la doctora, o se les mete una piedra y no se dan cuenta hasta que realmente
ven el pie hinchado, lo ven rojo, o que ya les manchó, se quitaron el calcetín y lo encuentran manchado o de sangre o incluso hasta pus, porque ya pasaron 3-4 días de una úlcera que ya se les formó, y como ellos no han sentido nada, el riesgo de que ellas están jugando a ese nivel, estos pacientes, es bien alto. Bueno, entonces en el caso de la diabetes. Ahora, otro problema que mencionaste, Carlos, que son los problemas neurológicos y las alteraciones cognitivas, ciertamente, Linda. ¿De qué forma? Y la polimedicación. Yo creo que ahí hay 3 factores que pueden hacer que un paciente adulto mayor sea más propenso a los accidentes, ¿cierto, Linda? Sí, en este caso, pues lastimosamente en nuestro país, como a nivel mundial, tenemos muchos adultos mayores que están padeciendo de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Es importante poder diferenciarlo, y hay algunos pacientes que ya van a sala de operaciones, ya sea por una cirugía electiva o de emergencia, con su diagnóstico base. Pero también hay otros pacientes que durante el periodo postoperatorio pueden también debutar con delirio. Entonces es ahí cuando los colegas pues se sienten así un poco preocupados por el deterioro súbito que presentó el adulto mayor después de la cirugía, estando en esas primeras horas postquirúrgicas. Entonces sí es necesario saber los diagnósticos cognitivos con los que entra nuestro paciente para saber cómo se va a manejar ya en esas circunstancias. También yo quisiera recalcar la importancia también que tienen nuestros adultos mayores ya en el postquirúrgico de mantener sus niveles de electrolitos como sodio, potasio, cloro, magnesio en niveles estándares, para que tampoco puedan presentar algún tipo de delirio o cualquier otra alteración cognitiva. De desequilibrio. También yo me refería al hecho que el paciente adulto mayor polimedicado de repente puede tener como mucho sueño, por ejemplo, por la noche, y está expuesto a caerse, a traumatizarse, a fracturarse, a la cabeza, la cadera, ¿no? Sí. Pero también los traumas de cráneo, y eso lo va a hacer llegar a un quirófano probablemente, lo puede hacer. No, y eso que tú dices es muy importante, porque sí es cierto, el pasar con mucho sueño, el paciente realmente puede perder el equilibrio, ya sea por la medicación que se le está dando, y las fracturas de cadera están a la orden del día en este tipo de pacientes. Es casi la causa número 1 de cirugías en estos pacientes. De ahí el trauma cráneoencefálico, que muchas veces dicen, se golpeó, pero no le pasó nada, está bien, y empiezan a ver que empiezan a pasar los días y él empieza como a desorientarse o empieza a tener problemas de mucha somnolencia, y esto llevarlo a una hemorragia intracraneana que, como tú bien dices, puede terminar en un quirófano y probablemente no sea de inmediato porque se acaba de caer. Entonces, a todos estos pacientes hay que tenerle mucho cuidado para evitar de tener un susto de esta magnitud, porque, como hemos dicho, son pacientes bien delicados en todos los aspectos. Ahora, y no necesariamente la fractura de cadera o un súper trauma porque me caí, me golpeé la cabeza. ¿Por qué razón, Linda, el adulto mayor está más propenso a que en la esquina de la puerta del pantry te das un golpe en la cabeza y que de pronto él tiene más chance de tener una hemorragia más que un adulto o un niño, por ejemplo? Sí, como lo comenté anteriormente, la deficiencia en su vista es importante. Entonces, en algunas ocasiones, por la disminución de luz o por una mala luz que tienen ellos en sus casas, hay ese mayor riesgo que puedan golpearse y ocasionar este tipo de hemorragias cerebrales internas. Ahora bien, ¿por qué se predispone al adulto mayor para que ese tipo de golpes, por muy insignificantes que sean,
al ojo del familiar sea un riesgo, es porque recordemos que el sistema vascular está rígido por la edad y también por la aterosclerosis. Entonces las venas y arterias del cerebro están con esa facilidad que puede haber ese tipo de hemorragias. También hay algunos pacientes, no olvidemos la polimedicación en ellos, que también toman anticoagulantes. Entonces esa es una de las razones también por las que ellos pueden sufrir este tipo de hemorragias que pueden ser un poquito silenciosas o alterar su estado cognitivo, ¿verdad? Entonces, de una manera que los familiares lo relatan que fue posterior a un golpe. Y a un golpe, a una cosa tan simple como la que acabo de mencionar. Así que ahí tienen la respuesta de por qué el adulto mayor es más vulnerable a esos traumas. Y ojo, porque una cosa de estas lo va a llevar al quirófano, ¿verdad? Vamos a una pausa, pero con el taller de mamá, todos los martes, la licenciada Vanessa Chicas nos da consejos para entretener a nuestros niños de forma que aprendan. Veamos. Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más de El Taller de Mamá. En esta edición vamos a hacer unos divertidos gusanos de colores. Para comenzar nuestra actividad les voy a presentar los materiales. Primero debemos buscar una tapa circular que nos va a servir como molde. Páginas de papel bond de colores pueden ser recicladas. También vamos a ocupar nuestra tijera, plumón y lápiz. Y vamos a utilizar cartulina. Para iniciar a hacer nuestros gusanitos de colores, vamos a dibujar unos moldes circulares. Luego de esto lo vamos a recortar. Nos tienen que quedar de esta manera y hacer muchos colores. Esta actividad nos va a servir para que nuestros niños de entre 3, 4, 5 años se aprendan los colores. Acá ya tenemos unos círculos de colores. Los vamos a dejar por acá y en estas pedazos de cartulina de forma rectangular también vamos a utilizar el mismo molde para que nos quede del mismo color. Vamos a hacerlo de una vez con el plumón para hacer más fácil la actividad. Le vamos a hacer los ojitos bien lindos, le vamos a poner boquita, las antenitas. Más o menos nos tiene que quedar de esta manera. Acá le vamos a poner velcro, que no se los había mencionado en los materiales, pero es algo que siempre utilizamos. Le vamos a poner velcro en cada una del cuerpecito del gusanito, así como en cada círculo de color que vamos a ir haciendo. Acá tengo uno ya terminado. Nos tiene que quedar de esta manera y los niños tienen que ir poniendo los colores, los círculos de colores en el orden que usted, mamá, le diga. Hemos terminado nuestro gusanito de colores. Recuerden que eso le va a ayudar a nuestros niños a seguir indicaciones y a aprenderse los colores. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Esto fue una sección más del Taller de Mamá. Recuerden que pueden ver este video en mis redes sociales de TeraKid. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar acompañándole. Este día
conversando con nuestros invitados acerca de los riesgos quirúrgicos que corre el adulto mayor, con la doctora Linda Borja, quien nos está acompañando desde su clínica o su casa en Skype, y al doctor Carlos Uriarte, que tenemos acá, cirujano, acá con nosotros en el set. Bueno, a ver, ya hablamos un poquito de lo que la pérdida del estado activo de conciencia nos puede ocasionar, desde traumas craneoencefálicos, fracturas múltiples, hasta la fractura de cadera, que probablemente es de lo más grave, ¿cierto? Sí. ¿Por qué es que se considera lo más grave? Hablarnos un poquito de los riesgos en sí, desde el momento en que se fractura, que si va al quirófano, y por qué es lo que se considera más grave. Bueno, primero porque tenés el riesgo de que puedan haber embolizaciones gaseosas o grasas, que eso... A ver, acuérdate, expliquemos a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de embolizaciones. Puede que por este tipo de fracturas, a través de las venas, puedan irse bolitas de aire, por así decirlo, o grasa a través de ella y llegar al pulmón, y esto ocasionar un infarto del pulmón, y esto los puede llevar obviamente a un riesgo de mortalidad. Ese es uno de los principales riesgos. De ahí, por otro lado, si el paciente tiene muchas enfermedades asociadas y es más riesgo someterlo a un acto quirúrgico que dejarlo en la cama, que el hueso pegue por sí solo. El problema que se está corriendo es que, como no se puede estar movilizando frecuentemente porque esto causa dolor, lo puede llevar al desarrollo de úlceras en los sitios de presión, digamos en las caderas, en las rodillas, en los tobillos o incluso en la espalda. Estas úlceras van creciendo en la medida de va pasando el tiempo. Entonces, esto complica un poco más al paciente. Esto puede pasar por muy delgado que el paciente esté. Sí. O sea, la presión que hace el hueso, ¿verdad?, su cuerpo, sobre los tejidos blandos, al colchón, puede ir haciendo úlceras, definitivamente hoyitos. Si el paciente es diabético, peor. Con muchísima más facilidad. Ahora, por otro lado, como son pacientes que no se movilizan, los pulmones, por poner un ejemplo, son unos órganos que siempre están produciendo secreción. Y para poder movilizar esa secreción, uno tiene que moverse. Y estos pacientes, si no se movilizan, esta secreción se acumula a nivel pulmonar y es más fácil que desarrollen neumonías. Entonces, aumenta el riesgo. Y, por otro lado, también en estos tipos de pacientes, bueno, en todos, para poder tener un tránsito o un movimiento del intestino adecuado, uno también se tiene que estar movilizando. Y si limitamos, estos pacientes pueden llegar a desarrollar lo que se conoce en medicina como un hilio adinámico. Y esto esto quiere decir que el intestino empieza a volverse más lento, hasta que pueden pararse, por así decirlo. Esos son casos muy extremos, pero sí puede llegar a suceder. Entonces, son de las cosas que agravan muchísimo más el estado, no solo de la fractura, sino que del paciente en general. Y a eso agreguémosle, o sea, la pregunta, Carlos, ¿todo paciente con fractura de cadera va a ir a quirófano? Todo paciente de fractura va a depender mucho de la comorbilidad, o sea, de todas las enfermedades asociadas que el paciente tiene. Vamos a decir, un paciente que tiene antecedentes de un infarto, que no va a tolerar el hecho del proceso anestésico, porque aunque sea una anestesia raquídea, podemos decir, esto va a hacer que el paciente le baje demasiado la presión, que el corazón no pueda tener la facilidad de poder controlar estos cambios hemodinámicos, por poner un ejemplo. O pacientes que porque no pueden ponérsele una anestesia raquídea y necesitan una anestesia general, pero su estado pulmonar no le permite la intubación y el manejo de ventilación mecánica, pues obviamente va a limitar
tratamiento quirúrgico y son de los pacientes que van a terminar con un manejo conservador, el cual es colocarle... El que estamos hablando. Exacto. Que tiene más chance de que todo esto pase. Exacto. Bueno, vamos a una pausa. Al regresar hablamos del que logra ir a quirófano, qué va a pasar, ¿verdad? Y cuáles serían las condiciones, cómo cuidarse para que, si Dios no lo quiere, nos pasa algo, cómo estar en mejores condiciones para poder ir a quirófano y recuperarnos pronto. Vamos a una pausa y volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros hablando del riesgo quirúrgico en el adulto mayor. A ver, Carlos, entonces retomando, ¿cuáles serían las condiciones en las cuales un adulto sí está de toque para entrar al quirófano si desgraciadamente sufre un accidente en el que se fractura la cadera? Bueno, una vez hecho una evaluación por cardiólogo, por el neumólogo, por endocrinólogo, si en dado caso, por el nefrólogo, incluso si en dado caso fuese necesario, o por el neurólogo, si ellos una vez, en base a los exámenes y a las evaluaciones, dan el aval para que el paciente pueda pasar a quirófano, la ventaja que esto tienen es que prácticamente la recuperación es casi inmediata. De hecho, la mayoría de estos pacientes los operan, por decir, hoy, ya mañana los están sentando. Entonces, la movilización es muchísimo más rápido y obviamente los riesgos de neumonías, de trombosis, de infartos, de cualquier otro tipo de cosas se les disminuye y la incorporación a su vida normal es muchísimo mayor y esto muchísimo mejor y más rápido, y esto pues obviamente en el estado de ánimo del paciente influye un montón, así como también en la familia, pues. Entonces ya cuidar a un paciente así que ya se puede movilizar, obviamente al principio tal vez con una andadera, y dependiendo de su calidad de vida puede llegar incluso hasta dejar la andadera y tal vez un bastón nada más, y eso es una gran cosa tanto para la familia que lo cuida como para el mismo paciente. Ok. Linda, hablemos un poquito de la recuperación del paciente después de una cirugía como esta. Sí, en ese caso es importante iniciar desde el preoperatorio a conversar con los familiares para que ellos ya puedan tener listo el equipo que nos va a ayudar ya en el postquirúrgico en casa y también en el hospital, como por ejemplo los fisioterapistas, es necesario, el tipo de cama que ellos necesitan, el tipo de colchón antiescaras que también es recomendado, el personal de enfermería encargado que debería de estar cuidándolo correctamente en el hogar. También el tipo de medicamentos que va a estar tomando ahora con esta recuperación, ya que se agregarían nuevos analgésicos y nuevos medicamentos. Entonces sí es importante hablar sobre este tipo de cambios bruscos que van a haber en el hogar. También comentar acerca del tipo de nutrición que es importante que nuestro adulto mayor, tomando en cuenta las patologías que tiene ya de base y ahora con el postquirúrgico de una fractura de cadera. Lo importante también es que el adulto mayor se trate en la manera posible, que él, a pesar de que va a estar convaleciente, pues se trate que presente todavía autonomía, que él pueda estar decidiendo de las cosas que él desea, y también que se preserve la independencia de nuestro adulto mayor, porque si no se logra que nuestro adulto mayor se mantenga en un buen estado, lastimosamente va a tener
depresión, aparte de todas las complicaciones que, como el doctor Bienas mencionó. Entonces, es importante que estas patologías o estas convalescencia que pueda tener sea con un equipo multidisciplinario para que sí realmente tenga una evolución muy buena. Muy bien, bueno, es interesante entonces que es de verdad que hay que prepararse mucho, hacer muchos cambios a nivel del hogar cuando hay un paciente con una fractura, con una complicación de estas, un adulto mayor. Vámonos a una pausa. El doctor Boris Ferman nos habla de la siguiente cápsula acerca de la anestesia, los riesgos en el adulto mayor cuando entra a una cirugía en relación a anestesia. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Les saluda el doctor Boris Ferman, médico anestesiólogo. Hoy estaremos hablando de los riesgos anestésicos en pacientes adultos mayores. El paciente adulto mayor es de especial cuidado en la anestesia. Debe de llevar previamente una evaluación completa de todas sus enfermedades que puedan tener, ya sean cardiovasculares, ya sean endocrinológicas, psiquiátricas o enfermedades o trastornos de la coagulación o cualquier otro tipo. Esas evaluaciones se realizan cuando la cirugía va a ser de forma electiva. Esto nos permite que llegue en la mejor condición posible. Así podemos corregir cualquier tipo de desequilibrio o cualquier tipo de anormalidad que tenga previo a la cirugía y previo a administrarse la anestesia. Cuando ya se da la anestesia, es decir, ya tenemos el visto bueno de todas las especialidades para poder proceder con la cirugía, el médico anestesiólogo, que es el que va a evaluar al paciente de la tercera edad, indica qué tipo de anestesia es la más segura para ese paciente, puesto que arriba de los 60 años los riesgos anestésicos van aumentando de acuerdo a aumenta la edad del paciente. No es lo mismo un paciente de 60 años a un paciente de 80, 90 años. Los cuidados que se deben de tener durante toda la anestesia son también muy especiales. Es decir, deben de tener cuidado con todos los cambios hemodinámicos que ocurren durante una anestesia normal. Por eso, el médico anestesiólogo es el que debe de indicar qué anestesia es la que le van a brindar, siendo la más segura la que él indique. El consejo que les puedo dar es que la persona que le brinde su anestesia sea un médico anestesiólogo, para que la evaluación clínica sea completa junto con su cirujano. Soy el doctor Boris Ferman, médico anestesiólogo para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Riesgo quirúrgico del adulto mayor. Miren, de verdad, qué interesante escuchar al doctor Boris Ferman, y hablaba yo aquí con el doctor Carlos Uriarte también y la doctora Linda ahí a través de Skype, que en realidad el profesional que le va a dar a usted la anestesia es sumamente importante, pues él es quien controla prácticamente signos vitales, un montón de situaciones que el cirujano en ese momento no está él pendiente de ellas. Por lo tanto, es bien importante seguir el consejo. Si ellos dan una indicación de un tipo de anestesia en particular, pues el anestesiólogo puede cambiar, según lo que él diga, hasta la vía de abordaje de una cirugía. ¿A qué me refiero con esto? Yo le preguntaba al doctor Carlos Uriarte si es posible operar por videolaparoscopía a un paciente adulto mayor, por ejemplo, una apendicitis o entre otras, y me explicaba él lo siguiente. Yo quiero que lo comparta pues nuevamente, ¿no? Bueno, en los pacientes, dependiendo el riesgo quirúrgico que tengan, vamos a decir, si es alguien que ya tiene algún problema, vamos a decir pulmonar o cardíaco, muchas veces cuando uno hace el neumoperitoneo, eso quiere decir llenar toda la cavidad de CO2, toda la cavidad abdominal de CO2 para poder separar las estructuras y poder hacer el procedimiento, esa presión, aumento de presión dentro del abdomen, muchas veces no la tolera el corazón.
y o la presión que esto genera en el tórax, tampoco los pulmones pueden tolerarlo, y esto puede llevarlo a producir una ruptura pulmonar por aumento de las presiones, y esto agrava la situación. Entonces, o como también uno tiene... Una depresión respiratoria. Exacto, una depresión respiratoria. O como también uno tiene que movilizar al paciente, eso quiere decir no necesariamente no lo tiene plano, horizontal, tiene que estar inclinado. Muchas veces esa inclinación con la cabeza hacia abajo lleva a un aumento de mayor presión, y el corazón o los pulmones no pueden manejar esas presiones y entrar en un problema o de un paro cardíaco o una depresión respiratoria y ocasionarnos una catástrofe en el momento quirúrgico. Por eso es muy importante la toma de decisión junto con el anestesiólogo para tener los mejores resultados en estos tipos de pacientes. A ver, los riesgos rápidamente, hablemos un poquito de los riesgos quirúrgicos que corre un adulto mayor en situaciones como, por ejemplo, apendicitis, colecistitis o hernias, que son las otras que mencionábamos, que son otras situaciones que te pueden llevar a quirófano. Una de las cosas y de los problemas que se tiene con el adulto mayor es, primero, es que la sensibilidad se disminuye. Entonces, o la otra cosa es, y por esto, por la disminución de la sensibilidad del dolor, vienen a presentar alguna molestia o alguna queja cuando ya tenemos un cuadro bastante avanzado. Esto quiere decir de que en las primeras horas, donde en el caso de una apendicitis, puede pasar desapercibido por el paciente hasta que ya tiene una ruptura o ya tiene pus en apéndice, que ya empezó la fiebre y empezaron todos los trastornos de la infección por la apendicitis. Entonces él puede presentar alguna queja. Luego, el otro es que no localizan el dolor. O sea, uno le puede estar examinando para ver si realmente es el punto donde le duele, y ellos no lo logran identificar. Entonces, hay que echar mano de un montón de exámenes, de un montón de evaluaciones para poder... Los cuadros en el adulto mayor definitivamente son muy bizarros. Linda, su mensaje final. Ya se nos terminó el tiempo. Sí, lo importante para evaluar a un adulto mayor es de ser pues médico pediatra, para tenerlo a la mano, y también es importante que nuestros adultos mayores sepan, y sus familiares, que hay un médico especializado para estar junto con la familia y nuestros adultos mayores. Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, Linda. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Se quedan en buena compañía con Osvaldo Ruiz y esa edición de TN21. Así que disfrute su martes y que Dios nos bendiga. Muchos adultos mayores superan sin dificultad la etapa operatoria, pero se complican en el posoperatorio, y para evitarlo te recomendamos lo siguiente. Se debe vigilar estrictamente la función respiratoria. El cuidador debe estar pendiente ante cualquier irregularidad, ya que el adulto mayor tiene músculos respiratorios más débiles y acumula secreciones con mayor facilidad. Los problemas cardiovasculares en el posoperatorio se evitan controlando la frecuencia cardíaca y la presión arterial, teniendo en cuenta que el sistema cardiovascular se puede deteriorar con mucha facilidad en estos pacientes. Al llegar a casa, y en la medida de lo posible, se debe movilizar a los adultos mayores en forma gradual, porque son muy frágiles a los cambios bruscos de posición, y es necesario estimular el ejercicio en las piernas antes de ponerlos de pie.